En el relieve de montañas, además de montañas como esta, encontramos grupos de montañas alineadas. Son grupos de montañas alineadas mayor que la sierra. Son los terrenos llanos entre montañas. Por otro lado, en el relieve de llanura encontramos llanura, son terrenos llanos. Depresiones, son terrenos llanos hundidos. Mesetas, son terrenos llanos altos. Colina, son montañas de poca altura. España está situado en el sudoeste de Europa y tiene una extensión de 505.968 kilómetros cuadrados. El relieve se divide en tres grupos. El primero son las unidades inferiores formadas por la meseta en el centro de la península, la submeseta norte y la submeseta sur, y por las cordilleras que rodean la meseta como los Montes de León o la cordillera Cantábrica. Las unidades exteriores están formadas por las cadenas montañosas de la periferia peninsular, como los Pirineos y los Montes Vascos. Las dos grandes depresiones, la del Ebro y el del río Guadalquivir. Las unidades del relieve insular están formadas por las Islas Baleares, con relieve poco montañoso, y las Islas Canarias, con origen volcánico. Las costas españolas tienen una longitud aproximada de 5.978 kilómetros. El perímetro lo forman la costa cantábrica, la costa atlántica y la costa mediterránea. La costa cantábrica se extiende desde la desembocadura del río Bidasoa en el País Vasco hasta Estaca de Bares en Galicia. En la costa cantábrica podemos encontrar costas altas y con acantilados por la proximidad de las montañas, destacando accidentes geográficos como acantilados, que debido a la erosión marina forman los arcos y farallones. También tenemos las rasas, que son erosiones marinas elevadas sobre el nivel del mar, playas, pequeñas rías y tómbolos. Atlántica en Galicia son rocosas y recortadas, en Andalucía con bajas y arenosas, y en Canarias son con grandes acantilados, y por ejemplo como la costa onubense y rías gallegas. En la costa mediterránea alternan costas altas con pequeñas calas. En ella desembocan del río Ebro, como la costa catalana o la costa valenciana. Europa es una gran península rodeada de mar. Su extensión es de más de 10,2 millones de kilómetros cuadrados. Europa es el segundo continente más pequeño de la Tierra. La altitud media de Europa es baja y su relieve presenta grandes tipos de unidades. Una de ellas son los macizos, que están formados por montañas de poca altitud. Por ejemplo, los montes escandinavos, que están aquí, los montes Urales, que están aquí, y el macizo central. Las cordilleras jóvenes son un relieve elevado y abrupto que se localizan en el sur del continente. Son muy bonitas y se pueden visitar. Lo más importante son los Alpes, los Pirineos,
los Apeninos, los Cárpatos, los Balcanes, el Cáucaso. Las llanuras son amplias planicies situadas en el centro y en el este de Europa. La más extensa es la Gran Llanura Europea. En las costas europeas se distinguen las costas atlánticas y las mediterráneas. Ambas presentan numerosas penínsulas que son extensiones de tierra rodeados de agua por todas partes menos por una, por ejemplo, la península ibérica. La isla, que son extensiones de tierra rodeadas de agua por todas partes, por ejemplo, la isla de Gran Bretaña. Los cabos, que son puntas de tierra que se introducen en el mar, por ejemplo, el cabo de Finisterre. Los golfos, que son una gran porción de mar que se adentra en la tierra, por ejemplo, el Golfo de Nápoles. Las rías, que son una penetración que forma el mar en la costa, por ejemplo, las rías gallegas. Y los fiordos, que son valles de gran profundidad en forma de U, producido por el deshielo de un glaciar y ocupado por las aguas del mar, por ejemplo, los fiordos noruegos. Seguro que en la televisión has visto alguna vez la Vuelta Ciclista a España. En ella las diferentes etapas que los ciclistas recorren se muestran mediante un perfil del relieve, como es el de la ilustración. En él figuran las distintas altitudes por las que transcurre la etapa. Y estas son. Voy a explicar qué son las curvas de nivel. La altitud de un relieve se puede reproducir en un mapa de dos formas: dibujando las curvas de nivel, que son unas líneas que unen puntos del relieve que se encuentran a la misma altitud, o pintando con distintos colores la superficie que existe entre una curva de nivel y la siguiente. Estos colores son los que vemos en los mapas físicos. Se suelen usar los tonos verdes, marrones y lilas. Las curvas de nivel muy cercanas entre sí significan que la pendiente del terreno es pronunciada. Las líneas separadas representan que la inclinación del terreno es pequeña. Los ríos de España son cortos, tienen poco caudal y son muy irregulares. Según el relieve son largos como el Tajo y son más cortos como el Nalón. Según el clima pueden tener un gran caudal, es decir, llevan mucha agua como el Ebro, o pueden tener muy poco caudal como el Segura. Hay tres vertientes en España: la vertiente cantábrica, la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. En la cantábrica destaca, en la atlántica destaca y en el Mediterráneo destaca. Los ríos de Europa son moderadamente largos y caudalosos. Según los océanos y mares donde desembocan, podemos distinguir 5 vertientes hidrográficas en Europa. Vertiente ártica. En el océano glaciar ártico desembocan ríos largos y caudalosos que permanecen helados en invierno. Por ejemplo, el Pechora y el Dvina septentrional en Rusia. La vertiente atlántica. Los ríos que desembocan en la vertiente atlántica son largos, caudalosos y regulares porque reciben precipitaciones todo el año. Por ejemplo, los ríos Vístula, Elba y Rin en Alemania, los ríos Sena y Loira en Francia y los ríos Duero y Tajo en España. Muchos de estos ríos son navegables. Vertiente mediterránea. Los ríos europeos que desembocan en el Mediterráneo son cortos, poco caudalosos e irregulares, debido a las condiciones del terreno y a las precipitaciones, con sequías en verano y grandes crecidas en épocas de lluvias. Por ejemplo, el río Ródano y Po en Italia o Ebro en España. Vertiente del Mar Negro. Son ríos largos y con un caudal abundante que se mantiene regular todo el año. Por ejemplo, río Danubio, que recorre los países,
río Dniester en Ucrania, río Dnieper y Don en Rusia. Vertiente del mar Caspio. Los ríos de esta vertiente son muy largos y caudalosos. Por ejemplo, Ural en Kazajistán y Volga en Rusia. El Danubio se sitúa aquí, con 2.850 kilómetros. El Danubio es navegable por barcos transoceánicos de Astrabaile en Rumanía y por embarcaciones fluviales en Alemania a una distancia de 2.575 kilómetros de su desembocadura. El Dnieper es navegable a lo largo de 1.900 kilómetros dividido en un tramo de 60 kilómetros aproximadamente de radio. En España hay algunos lagos y lagunas, pero de menor tamaño que en Europa. Los más destacados son los lagos de Sanabria en Castilla y León, el Gallo Canto en Aragón y el Albufera en la Comunidad Valenciana. Los lagos de mayor tamaño en Europa se localizan en torno al mar Báltico. Destacan el Lehmann y el Constanza en Suiza. Clima templados. En Europa y España predominan el clima templado, que se divide en clima oceánico, con temperatura suave todo el año y abundantes lluvias. Clima continental, temperatura extrema y lluvia escasa y tormentosa en verano. Clima mediterráneo, temperatura elevada en verano y suave en invierno, con escasa lluvia. También encontramos el clima mediterráneo continental muy frío en invierno y muy caluroso en verano. El clima frío son el clima polar en el norte y el clima de montaña en las cordilleras altas con nieve y mucho frío. El clima cálido está en Canarias, es seco en invierno y en calor verano. El paisaje natural es una parte del territorio de la Tierra que no se encuentra modificada por el ser humano. La diferencia entre un paisaje natural y uno artificial es que el natural no se involucra en un elemento humano que lo pueda modificar. El paisaje atlántico se ubica en el norte y noroeste de la península ibérica. La fauna del paisaje atlántico es muy diversa debido al clima. La vegetación en el paisaje atlántico es muy diversa, caracterizada por sus bosques de hoja caduca. El clima en el paisaje atlántico contiene lluvia abundante a lo largo del año, verano poco caluroso e invierno suave. La vegetación mediterránea no es muy frondosa porque está adaptada a la falta de lluvia y altas temperaturas. Los bosques son mayoritariamente de hoja perenne. En los sotobosques abundan los arbustos y matorrales y destacan las especies aromáticas. La intensa actividad agrícola e industrial ha comportado una gran disminución a la vegetación natural. El paisaje subtropical de Canarias, que se encuentra aquí. Debido a la sequedad del clima, hay una vegetación poco abundante, pero con una gran variedad de especies, como el pino de Canarios, la palmera de Canarias, el pino o el draco. En la costa de Canarias está muy poblada, donde hay numerosos pueblos, ciudades y vías de comunicación. En la zona baja se encuentran las encinas, en las partes más secas, y los robles en las más húmedas. También hay bosques de ribera junto a los ríos como los chopos. En la montaña media crecen los bosques de hoja caduca. En la alta montaña encontramos los matorrales o los prados. El paisaje de montaña suele estar poco transformado y su población es dispersa en las pequeñas aldeas. Espacios naturales. Las categorías que existen son
los parques, las reservas y los monumentos como el Toscar de Antequera. ¿Qué debemos de hacer? No te bañes en lagunas, no acampes, no dejes basura y no uses los senderos. Así protegemos los espacios naturales. Parques nacionales son espacios naturales de gran extensión que deben preservarse en su estado natural. Un ejemplo, Parque Nacional Sierra Nevada en Granada. Vegetación entre otras, Estrella de las Nieves, borreguiles. Su fauna entre otras, el jabalí y el zorro. Parques naturales son áreas de gran belleza con fauna y flora singular. Se pueden realizar actividades compatibles con la naturaleza. Un ejemplo, parques naturales Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén. Su vegetación entre otras, pino salgareño, narciso enano, entre otras muflón y cabra montesa. Listo. Parques regionales son espacios protegidos ecológicos y paisajísticos. Se permiten actividades agrarias y ganaderas. Un ejemplo, Cuenca Alta de Manzanares en Madrid. Vegetación entre otras, el fresno, la encina. Entre otras, el corzo, la jineta. 4 parques nacionales de España. Parque Nacional del Teide. Se encuentra en las Islas Canarias en Tenerife. Es el más visitado con 3,3 millones de personas. Parque Nacional de Doñana. Se encuentra en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Es patrimonio de la humanidad. Su gran extensión de marisma acoge a muchas especies de aves. Parque Nacional de Sierra Nevada. Está situado en Granada. En su interior se pueden practicar actividades deportivas. En invierno principalmente se hacen deportes de nieve. Parque Nacional de los Picos de Europa. Está situado en la Cordillera Cantábrica. Fue declarado en 1918 el primer espacio protegido en España. Y no lo olvides, escribe cualquier duda que tengas en el vídeo, en los comentarios y te la contestaré.